Enrique Zimmermann es un destacado periodista internacional y conferencista. Nació en Portugal, llegó a Israel a los 16 años y hoy sale en distintos medios de comunicación, reportando en 5 idiomas diferentes. Con 24 premios, fue candidato al Premio Nobel de la Paz. Actualmente es también presidente y fundador de la Cámara de Comercio e Industria Israel, Países del Golfo Pérsico. Durante su brillante carrera, ha estado presente en los más importantes acontecimientos, en especial en Oriente Medio, entrevistándose siempre con los principales líderes mundiales. Autor de 5 libros traducidos a 7 idiomas, es máster de la Universidad de Tel Aviv. Ha sido reconocido por el rey de España y por el presidente de Portugal, pero sobre todo, fue el Papa Francisco el que lo condecoró como Ángel de la Paz. Hoy, en Entrevista para Enlace Judío, Enrique Zimmermann nos presenta su libro Conversando con el enemigo. Hola Enrique, ¿cómo estás? Qué honor estar contigo en esta entrevista. El honor es mío, Nadia. Un placer. Bueno, pues Enrique, eres periodista, eres un extraordinario escritor, pero es que tu semblanza es impresionante. Si yo te preguntara, cuéntame un poco de tu vida profesional, podrías tardar más de 2 horas de lo extensa que es tu trayectoria laboral. Hagamos el reto de resumirla a unos cuantos minutos. ¿Cómo defines este camino? Mira, yo nací en Portugal, de padre ashkenazí, de madre sefardí. Ya entonces había ya algo multicultural que empezó en mi infancia. Mis padres fueron de los primeros que, viniendo de 2 trasfondos totalmente distintos, hasta el punto que, siendo ambos judíos, había quien decía que era un matrimonio mixto. Y en ese medio crecí, en el Portugal de la dictadura, con mucho antisemitismo en esa época, con muchos momentos complicados que cuento en mi libro. Y luego, con 16 años, me vine a Israel de visita. Vine aquí después de vivir la explosión de democracia en Portugal, con una revolución que hubo cuando yo tenía 14 años. Me vine a Israel con 16, me fui a un kibutz, falsifiqué mi edad para que me aceptaran, se lo estoy contando en primicia, y entré en el kibutz, yo que venía de una familia burguesa, trabajando como panadero, como alguien que daba inyecciones, vacunas a gallinas y todo tipo de cosas que en mi vida había soñado que iba a hacer, con otros jóvenes de todo el mundo, y me enamoré. Me enamoré en el sentido literal y en el sentido figurado. Yo llevaba años leyendo sobre Israel y fui a correos y envié un telegrama a mis padres con 2 palabras: me quedo en Israel. Y así fue. Y me quedé. Ellos asustaron mucho, pero me encontré un colegio, terminé aquí el bachillerato y desde entonces estoy aquí. He vivido 4 años en España como corresponsal de un medio israelí, pero me dediqué desde a la carrera universitaria, que sigo siendo profesor en la Universidad Reichman, que es la privada de Israel, en la última década, pero durante muchos años no lo hice porque me aburría un poco, pero hoy en día me gusta, y me dedico al periodismo en 5 idiomas, en inglés, francés, español, portugués y hebreo. Me dedico a hacer documentales, a escribir libros y a proyectos mundiales, entre ellos alguno que te voy a hablar con el mundo árabe, que ya me lleva 12 años a hacer una especie de vueltas al mundo árabe y sobre todo al Golfo, intentando buscar algún diálogo con los árabes, porque creo que es clave para el futuro de Israel. Y al parte de todo esto, tengo mi amistad muy cercana con el Papa Francisco, que ahora me lleva justamente la semana que viene a Marruecos y poco después al Vaticano de nuevo para planificar todo tipo de cosas para el año que viene. Este soy yo, padre de 3 hijos, Dana, Yair y Noah. Los 3 están aquí en Israel, lo que para mí es también un gran orgullo. Qué maravilla, Enrique. Y es que eso de la relación con el Papa Francisco es mucho más grande de lo que tú lo mencionas. De hecho, él te nombró Ángel para la Paz. Así que quisiera preguntarte, ¿qué
¿Qué te ha dejado tu relación y cómo describirías tu relación con el Papa Francisco? Y sobre todo, ¿cómo es también la relación entre el Vaticano y el Estado de Israel? Bueno, mira, yo no sé si en México conocen a Tintín, pero alguien dijo que mis aventuras con el Papa eran como las aventuras de Tintín. Un periodista de caricatura, bueno, historias realmente me encontré. Yo fui el primer sorprendido que un día me encuentro en el Vaticano y el Papa me abraza y me dice: hace 25 años que te sigo en televisión, te he visto crecer, para mí eres la autoridad número uno en lo que concierne a Oriente Medio, y me pide ayuda. Me dice: ¿qué puedo hacer por Israel? ¿Qué puedo hacer por Oriente Medio? Y yo le dije: venga, que esto sea su primer viaje como Papa. Y bueno, fue como en Casablanca el principio de una gran amistad que no me lo esperaba, porque el Papa es el Papa, es para 2.000 millones de personas, es el representante de Dios en la tierra. Yo soy judío y todo el tiempo hablaba con él como judío. Incluso en un momento se me escapó y le llamé Santo Padre, y él me corrigió, me dijo: Enrique, tú como judío no me puedes llamar Santo Padre. Entonces le dije: ¿cómo le puedo llamar? Me dijo: Jorge. Yo le dije: pero nosotros no estudiamos en el cole juntos. Entonces le dije: ¿me acepta que le llame Papa Francisco? Y desde entonces le llamo Papa Francisco. Pero te contaré un incidente pequeño que demuestra la relación y que nunca lo conté porque es nuevo. Fue la semana pasada, no, hace 5 días. Yo ayudé al Papa a hacer la primera plegaria por la paz en el 2014, que fue un acto que él considera histórico en su papado, con Shimon Peres, a quien yo estaba muy próximo, y con Mahmoud Abbas, el presidente palestino. Recientemente el Papa me llamó, él me llama cada 2 meses, 2 meses y medio por teléfono, y me dijo: Enrique, ¿qué podemos hacer para intentar ayudar a luchar contra el caos que se apodera del panorama internacional? Y yo le propuse hacer una segunda plegaria por la paz, pero distinta. Y le envié un programa, una idea de cómo lo veía yo. Y firmé con la forma como él, que tiene mucho sentido del humor, siempre me llama el hombre que me trajo 2 presidentes, Pérez y Abbas. Y yo firmé: Enrique, el hombre que le quiere traer muchos más presidentes. Y él entonces me contesta media hora después por mail con su puño y letra. Él siempre escribe a mano y luego le hacen una foto. Y le pregunté por qué, y me dice: para que sepas que soy yo que te estoy escribiendo y no otro. Y escribe allí: Enrique, ¿me permites que te llame traficante de presidentes? Creo que es un nombre bastante correcto. Y le dije: llámeme como quiera. Así que estamos en esto. La semana que viene voy a Marruecos a encontrarme con gente que me va a ayudar en todo mi plan. Y él me ha dicho: lo que tú me propongas, Enrique, tendrás mi apoyo. Así que vamos a ver, es una relación realmente especial. Te puedo decir mi lado del tema. Él me recuerda mucho a la persona sobre la que yo hablo mucho en mi libro, que me influenció más en toda mi vida, mi abuelo paterno, Meir Zimmerman, un hombre extraordinario, un hombre fuera de serie, y ellos tienen la misma mirada, la misma picardía e inteligencia, pero a la vez la misma humildad. Y eso, desde el primer momento que le vi, me dio la sensación que le conocía de toda la vida, y yo jamás ni sabía de su existencia unos meses antes. Pero fue increíble, y todo al principio me temblaban las piernas y rápidamente me sentí en casa con él. Y en cuanto a por qué conmigo, habrá que preguntarle a él, porque la verdad que no entiendo. Hasta hoy no lo entiendo bien. Pues qué maravilla de amistad, porque además pues has tenido que ver con, como lo mencionaste, los acuerdos de Abraham, eventos en la historia maravillosos, pero hoy estamos aquí por tu libro, Enrique. Tu libro, que tiene un título que ya llama mucho la atención, que es Platicando con el enemigo. Así que te hago 2 preguntas que tienen relación con este título. ¿Quién o quiénes son los enemigos, Enrique? Y sobre todo, ¿se está platicando? A ver, hay todo tipo de enemigos, Nadia. Todo tipo de enemigos, infelizmente, tenemos. Vivimos en Israel en un barrio bastante complicado.
pero tengo otros enemigos. Hay historias muy interesantes en el libro sobre enemigos de mi infancia en colegios católicos, de curas en los que me discriminaron y de hecho ocurrieron cosas extraordinarias. Luego, como un perdón público que me pidieron recientemente, yo creo que el Papa metió mano allí. Pero bueno, esos son de alguna manera cosas del pasado, fantasmas que me acompañan desde mi infancia. Pero aquí en la región yo he encontrado y he entrevistado desde líderes de Hamas, de la Jihad Islámica, a líderes de Al-Qaeda y del Estado Islámico. Me encontré con ellos varias veces. Con Daesh, el Estado Islámico, estuve 4 veces en Irak. Y con Hamas yo entrevisté a todos sus líderes, desde el primero hasta el actual, en distintos lugares, en Gaza y también en Qatar y en Turquía. Los entrevisté, los tengo filmados, decenas de horas, y para mí era una forma de intentar entender lo que es tan difícil de entender. Ver el porqué de los atentados suicidas, el porqué, poder de alguna forma explicarme a mí mismo un poco mejor cómo se llega a esta situación. Luego hay enemigos que se convirtieron en amigos, y ese era el gran objetivo. Te puedo hablar de una suicida palestina que se arrepintió en el último momento y que después de salir de la cárcel en Israel 7 años, Arin Ahmed, hablo de ella en el libro, se convirtió en una activista a favor de la paz en Belén, en la zona de Cisjordania, y que es una amiga mía, incluso de mi hija, que estudia cine y que ha hecho una gran película sobre ella también. Y lo más importante es, amigos que me he hecho en los países del Golfo y del norte de África, que yo estoy recorriendo desde el 2011, de las llamadas primaveras árabes, y de repente un israelí, judío, periodista, que está allí para trabajar, fui el primer israelí en un montón de países, incluyendo Arabia Saudita y Qatar y Omán y Bahrein, y Emiratos Árabes Unidos, tanto Abu Dhabi como Dubái, incluso en días muy específicos, como cuando Israel mató a un líder de Hamas, Mabhouh, y yo estaba allí por casualidad, saliendo ese mismo día de allí para un reportaje para Israel, además, para un canal israelí, el Canal 2 israelí. Bueno, todo esto, allí, al encontrarme allí, y sabiendo ellos que yo soy israelí, porque lo sabían, empezó un vínculo con líderes de todo el mundo árabe que yo creo que aportó su granito de arena para los acuerdos de Abraham. Y esa fue mi misión. Empezó como una misión periodística, pero se desarrolló. Y mi gran objetivo era poder acercar a Israel a esos países. Lo hice, yo creo que lo logré en parte. Y para mí no fue una sorpresa cuando llevé a varios líderes políticos israelíes de primera línea, algunos puedo decir los nombres, otros no, los llevé a lugares impensables para ellos, él y yo, solos, o ella y yo en algún caso también, llegando a palacios y manteniendo reuniones de días enteros, algunos en lugares que podemos decir claramente como en el Palacio Real de Amán, o en el Palacio Presidencial del Cairo, pero otros que es más difícil en países con los que hoy tenemos acuerdos, como Emiratos y como Bahrein, y países con los que no tenemos aún acuerdos, como Omán, como Qatar, incluso como Arabia Saudita, donde voy a volver en enero como israelí y como presidente de la Cámara de Comercio Israel, países del Golfo, para hablar públicamente como israelí. No sé con qué pasaporte voy a entrar, aún no me lo dijeron, pero yo me dedico todo lo que puedo a abrir puertas. Y los acuerdos de Abraham es una de las mejores noticias que ocurrieron aquí en las últimas décadas y que además hay consenso en torno a ellas. Tú sabes bien, Nadia, como periodista, que en Israel, en el pueblo judío, no solo en Israel, 2 judíos, 3 opiniones, cada uno tiene su propia forma de ver las cosas, y en este caso la derecha y la izquierda israelí y el centro apoyan los acuerdos de Abraham. Por lo tanto, lo veo como una misión de vida. Enrique, sin duda uno de los momentos más emocionantes que has tenido en tu carrera como periodista, pues son estos encuentros con líderes de Hamas, del Estado Islámico. 2 preguntas ante esto. 1, ¿no tuviste miedo
como pues simplemente de acabar decapitado, como a otras personas les sucedió. Y pregunta número 2, ¿qué te llevaste tú de estos encuentros? ¿Algún aprendizaje en especial? Tantos. Miedo, claro, sobre todo porque tú sabes que en televisión, sobre todo cuando hacía para televisión, no estás solo, traes todo un equipo y ese equipo tú eres responsable de ellos. O sea que obviamente tomé mis medidas, aunque siempre me negué a ir con protección, porque muchas veces recibí llamados de Mahmoud Abbas, del presidente palestino, diciéndome si vas a ir a Hamas o si vas a la Jihad Islámica, te puedo poner gente protegiéndote. Nunca, porque te conviertes aún más en un objetivo. Escucha, no fue una vez, Nadia. Yo estuve con el jeque Yassin, el fundador de Hamas, en 1987. Yo le entrevisté ya en los años 90, 14 veces en el barrio de Sabra, en Gaza. Él veía en mí un interlocutor, aunque sabía que yo era judío, aunque no estoy seguro si sabía que yo soy israelí. Y él de alguna forma me llamaba a mí una y otra vez. ¿Por qué? Porque yo trabajo con medios de comunicación de 4 continentes y eso le llevaba a tener un público mucho más amplio, y también en Israel, que a él le interesaba mucho enviar mensajes hacia Israel también. Entonces yo creo que era para él muy cómodo hablar conmigo y además era honesto. Él vio que yo no manipulaba lo que él me decía. O sea que de alguna forma yo creo que ese fue el motivo principal por el cual veía en mí un interlocutor. ¿Qué llevé yo de todo esto? Un montón. Yo entendí que en Occidente no entienden nada de lo que ocurre aquí. En Occidente no saben lo que significa el fundamentalismo, no saben lo que significa el islamismo, no saben lo que significa estar dispuesto a morir para matar, sobre todo matar judíos, matar infieles en el caso de grupos como el Estado Islámico. Yo entendí la problemática de lo que aquí ocurre, que cuando hablemos de las posibilidades de paz están muy relacionadas con todo esto. Entonces, yo creo que aprendí un montón. Cada vez que hablaba con ellos, que hablo con ellos, saco mis conclusiones y de alguna forma entiendo mejor en qué región estamos viviendo y cuál es la problemática. Y te digo más, entiendo también por qué hay sectores importantes en el mundo árabe que hoy, ellos antiguamente veían a Israel como un enemigo que había que eliminar y hoy lo ven como un aliado. Así es, se están estrechando los lazos. Enrique, bueno, pues básico preguntarte, ¿qué puede encontrar el lector en tu libro? ¿Qué es lo que va a encontrar la persona que va a comprar tu libro? Mira, mi libro, Nadia, no era un libro para el gran público. Era un libro para mis futuras generaciones. Mis hijos, mis nietos, mis bisnietos y los que vengan. Yo temía que mucha información que yo tenía desapareciese. Y la mía es la historia del pueblo judío en el siglo XX, de alguna forma, incluso a finales del siglo XIX. Y yo cuento la historia de mis 2 familias, que es totalmente distinta. Yo tengo la familia alegre, que es la sefardí, y de Marruecos y España, y la familia menos alegre, que es la familia ashkenazí, en la que en un solo día de 1942, un día maldito, 80 personas fueron asesinadas en una fosa común. Bueno, todo esto lo cuento, cada historia es una película, de verdad, pero luego cuento mi infancia en un país europeo pequeño, pero lo que me lleva a mí a venir a Israel, por un lado, luego mis experiencias en Israel, en un Israel que era una mezcla de Albania y de Cuba, un país austero, pobre, que no tenía nada que ver con el país que tenemos hoy en día, que tiene una renta per cápita superior a la de Japón. O sea, estamos hablando realmente de 40 años que son increíbles lo que ocurrió en toda esta época. Yo recuerdo que había un tipo de pan y un tipo de queso en el supermercado en Israel, que los coches tenían 500.000 kilómetros porque no había dinero para cambiar el coche. Y hoy en día Israel es la Startup Nation, lo que en parte también atrae al mundo árabe en muchos aspectos, más allá de los enemigos comunes que tenemos, sobre todo Irán y los grupos
yihadistas y por lo tanto buscan crear una alianza con nosotros. En este libro yo cuento también historias de mi carrera que nunca había contado. Yo creo que la culpa de eso y de mi transparencia, que algunos definieron como historias de Kundera, porque hablo directo, sin rodeos, con algo de humor, tal como yo veo, en imágenes quizás, como yo veo la realidad y estos contactos con todas estas personas, no solo el Papa, sino muchas más. Cuento historias que no sabía que yo iba a contar. Y fue el resultado de la pandemia. Los confinamientos de la pandemia, me harté de Netflix y empecé a escribir y salió un libro. Al principio no sabía que estaba escribiendo un libro. Estaba escribiendo artículos sueltos para mis hijos y de repente me di cuenta que tenía un libro y había un editor en Brasil que me estaba esperando y así fue como lo presenté en São Paulo, en Río de Janeiro, luego en Porto y en Lisboa, en Portugal, y ahora la semana pasada en Barcelona y en Madrid. En algunos lugares está en el top de ventas, lo que a mí no me deja de sorprender, pero yo creo que ese carácter directo y transparente, pero a la vez fácil de leer, pero con historias que no son muy comunes, yo creo que eso toca a la gente y la emociona. Un gran periodista español que se llama Pedro Piqueras, quizás el periodista número 1 en España hoy en día, que presentó mi libro en Madrid, me dijo: me hiciste llorar 5 veces en la primera mitad del libro. O sea que imagínate lo que es. Dije, bueno, perdona, pero eso es lo que hay. Tuviste que pagar y además llorar. Pero es un libro muy directo. Y hay varias versiones y va a salir, espero, que lo pueda presentar en México y en Estados Unidos y aquí en Israel en hebreo. ¿Cómo no va a estar en los primeros libros, en los primeros lugares de ventas, si es Enrique Zimmerman el que está escribiendo? Así que, por supuesto, no, por supuesto que será un éxito más. Ojalá que cuando vengas a México te acuerdas de mí, porque voy a apreciar tu libro en mis manos, pero voy a apreciar también tu firma en él. Así que ojalá que nos veamos pronto. Enrique, será. La última pregunta es de carácter personal y es básica. Tú que has estado pues tan en contacto con el conflicto palestino-israelí, que te has reunido con primeros ministros del Estado de Israel, pero también con líderes islamistas de organizaciones importantes, ¿habrá un puente para la paz? ¿Se estará construyendo o cada vez estamos más lejos de ese camino? No nos queda otra alternativa sino ser optimistas. Shimon Peres decía: los optimistas y los pesimistas al final se mueren, pero los optimistas viven mucho mejor. Yo, como alguien que apostó por el Estado judío, el único Estado judío del planeta, no puedo permitirme no ser optimista. Y por lo tanto voy a seguir haciendo todo lo que puedo. Yo sé que hay muchas minas en el camino, pero sé también que estamos en el 4º capítulo de un libro de más de 20, en el que ya conseguimos algunos acuerdos de paz con 4 países árabes, y yo creo que vamos a conseguir más en los próximos años. Si me preguntas tú cuál es la clave, mi opinión es Arabia Saudita. Arabia Saudita es Meca y Medina, es la autoridad moral. El día que tengamos un acuerdo, y es posible y factible en los próximos años, ese día veremos una serie de países árabes y musulmanes en la cola para normalizar su relación con Israel. Imagínate, Nadia, lo que supone abrir mercados para Israel de cientos de millones de personas que quieren todo, quieren tecnologías, quieren agricultura, quieren medicina, quieren absolutamente todo. Eso puede cambiar el futuro de las próximas generaciones de Israel. Pero tú me puedes preguntar, ¿y los palestinos qué? Pues bien, yo, después de haber acompañado todas las sesiones de negociación con los palestinos, llegué a una conclusión. La única vía que yo veo hoy en día para aproximar posiciones es a través del mundo árabe. Es la opción regional, es a través del quinteto de Arabia Saudita y Egipto, el principal país del mundo árabe con 105 millones de personas, y a la vez Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Marruecos. Estos 5 países tienen leverage, tienen una influencia sobre los palestinos que puede llevar
a que volvamos a la mesa de negociaciones. No Estados Unidos solo, no Europa, no las Naciones Unidas. Ellos pueden todos ayudar, ellos pueden todos apoyar económicamente, políticamente, pero quien tiene que hacer el trabajo es la región. Y en eso, como te decía, hay un consenso en Israel. Yo sé que Netanyahu, que va a volver a ser primer ministro, él apuesta por la continuidad de los acuerdos de Abraham. Mi esperanza es que sigamos en este camino, tengamos más países en los próximos años que se unan a ello y que no se olviden que después de Riad, después de Muscat en Omán, después de Doha en Qatar, después de Argel, tenemos que llegar a Ramallah y a los palestinos. Y ellos pueden ayudar a llevarnos a un compromiso salomónico. Por supuesto, la lucha por lo menos tiene que estar en esa dirección. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias por ofrecer al mundo este análisis en tu libro, estas experiencias que son muy enriquecedoras para todos quienes las leen. Y gracias por tu sencillez para esta entrevista. Para nada te vamos a dejar ir en Enlace Judío, así que nos vemos en la próxima. ¿Te parece bien? Cuando quieras, a tu disposición, y nos vemos cuando venga a México o cuando tú vengas aquí. Claro que sí. Mucha suerte con todo. Hasta Gracias. muy pronto. Y tú también. Chao, chao. Bye.